Bueno, entonces, como les decíamos, el seminario de hoy vamos a estar abordando lo que es la actuación en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales desde la División de Servicios Médicos, en realidad ahora Dirección Sectorial Salud, y estamos trabajando en esto de comenzar a ser más conscientes de cómo actuar cuando hay un accidente. Sobre todo vamos a ver que siguiendo protocolos que ya están establecidos hace un tiempo, y bueno, y a veces falta conocerlos mejor y tener clara alguna definición. Yo soy la doctora Leticia Reboa. ¿Qué tal? Yo soy la doctora Fabiana Carvajal. Yo, doctora Pérez Cerusi. Y el compañero que está allí conectado, el técnico, ingeniero técnico prevencionista Rodrigo Renauro, que también nos va a acompañar hoy. Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones. Sí, bueno, primero para empezar, vamos a comenzar con una definición de salud. Si bien sabemos que son muchas las definiciones de salud, nosotros trajimos acá la definición de la OMS. La OMS la define como a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. La salud sabemos que está en un cambio permanente, es muy dinámico, no podemos decir hoy tengo salud, mañana no, es decir, eso va cambiando. Por eso se dice que es un proceso dinámico y es el resultado de la interacción entre entre el individuo y el medio que lo rodea. ¿Ah? ¿Por qué también trajimos la definición de trabajo? Porque justamente la temática de hoy es accidentes laborales. Entonces, ¿cómo se vincula la salud con el trabajo? ¿Ah? La salud incide sobre, si tenemos buena salud, puede incidir en buena salud, o la salud incide, porque no vamos a entrar en definiciones de lo que es bueno y de lo que es malo, incide sobre el trabajo y sobre el trabajo sobre la salud. Entonces, acá vamos a ver los aspectos positivos y los aspectos negativos de ese vínculo que hay entre la salud y el trabajo, que son dos procesos dinámicos. El trabajo también es un proceso dinámico, también va cambiando. Entonces, cómo uno influye sobre el otro. ¿Tá? El trabajo tiene lo que hablamos del trabajo del polo positivo, que nos favorece, al trabajar nosotros podemos crecer, nos ayuda a vincularnos con otras personas, a desarrollarnos para lo que nosotros estemos preparados. Acá hay mucha gente, personal docente, por ejemplo, entonces que estudiaron, trabajar en lo que a uno le gusta, para lo que se formaron, es lo que nosotros hablamos del polo positivo del trabajo, la generación de vínculos. Bueno, ni que hablar de un sostén económico, ¿no? Que eso nos permite adquirir bienes, pero también nos permite adquirir salud, adquirir bienes y servicios. Entonces, lo que hablamos del polo positivo del trabajo, ¿no? De tener grupos de pertenencia, integrarnos en la sociedad, pero también el trabajo podemos decir que puede tener un polo negativo, que eso es lo que vamos a apuntar en el día de hoy, que serían los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Con respecto a las enfermedades profesionales, no lo vamos a abordar porque hay toda una reglamentación al respecto, con lo que tiene que ver con eso. Por eso vamos a hablar hoy sobre accidentes laborales. El tema, bueno, lo que venía hablando la doctora Carvajal, ¿no? Estudiar ese vínculo entre salud y trabajo, hacer hincapié en que siempre hay que trabajar en prevención. Nosotros ahora lo que vamos a estar hablando ya cuando ocurre un daño en la salud, o sea, cuando hay un accidente o una enfermedad profesional, pero recordar que todo es importante también actuar cuando sabemos que hay un accidente. Después el paso siguiente es estudiarla para que no se vuelva a repetir. O sea, una vez que apareció ese accidente, tratar de que no se vuelva a repetir. Las condiciones y medio ambiente de un lugar de trabajo pueden condicionar ese daño, ¿no? O sea, los riesgos pueden estar, los peligros pueden estar, eso lo van a ver ahora con Rodrigo, pero es muy importante en qué lugar se llevan a cabo nuestras tareas y en qué condiciones, en distintos aspectos, como ven, desde el ambiente físico, por ejemplo, alguien que trabaja a la intemperie, un día como hoy, lloviendo, va a tener mayor riesgo, por ejemplo, seguramente de caerse, de resbalarse, porque el piso está húmedo, porque si no tiene un calzado adecuado, pueden caerse. Pienso en los profesores de educación física, dan clases a la intemperie y no van a poder, capaz que lo hacen adentro de un salón más chiquito, y un montón de situaciones que hacen que puedan ocurrir esos accidentes. Y dentro de esas condiciones y medio ambiente de trabajo hay factores que son laborales y otros que son extralaborales, ¿no? Que tienen que ver con la historia personal del trabajador, que también pueden estar asociados a que ocurra un accidente. Muchas veces uno
puede venir preocupado, pensando por un problema familiar o por otra cosa, y de repente no viene con su cabeza en lo que está haciendo, y bueno, pues nos pasa, a veces nos trompezamos con algo, porque no miramos, o estamos distraídos, o verdad, si dormimos poco, como con tendencia al sueño, cansados, y esa es la realidad, que muchas veces hay problemas o tareas de historia familiar de uno que también pueden condicionar a que ocurran esos accidentes. Incluso si uno está tomando alguna medicación que le dé sueño, puede ser, ahora con las gripes, que te manda un calitrón, cualquier cosa, uno puede perder la atención habitual, estar como más dormido, digamos, y ocurrir los accidentes. Entonces hay varios factores que pueden influir. Y en esto era lo que hablábamos de tener en cuenta que pueden existir peligros y riesgos, pero que siempre están asociados a las tareas que se realizan. Y si esos riesgos se pueden controlar, ¿verdad? Y llevarlos al menor expresión posible. A veces al riesgo cero no vamos a llegar, porque las cosas están y los riesgos pueden pasar, o sea, podemos resbalar y caernos. Lo que tenemos que tratar es ver que, por ejemplo, si el piso está mojado, poner una toalla para que enseguida se seque, un trapo para secar continuamente el piso húmedo, para tratar de que no se caiga, limitar esos riesgos. Ahora no sé si, Rodrigo, querías seguir tú con esta parte de los riesgos. Los saludo, que no llegué a tener oportunidad en el inicio. Sí, quizás esto es importante destacar en términos de peligros y riesgos. Son elementos propios de nuestras actividades. La ANEP tiene un universo muy variado y muy diverso, ¿sí? Muy rico, muy dinámico también en cuanto a la presencia de peligros y riesgos propios muchos de las actividades que se desarrollan. Los peligros y los riesgos en muchos casos son inherentes a la propia actividad y es importante trabajar muchísimo en la identificación y en el control de estas situaciones a los efectos de garantizar la salud, ¿sí? Y que estos riesgos no tengan un impacto significativo en términos de consecuencias sobre las personas particularmente y también sobre las instalaciones y los procesos. Nos vamos a tomar unos minutos para precisar estos conceptos que son muy relevantes desde el punto de vista de la prevención de los riesgos laborales y tienen un elemento muy presente en las definiciones o en el contexto de los accidentes de trabajo, y estos conceptos son ni más ni menos que el de peligro y riesgo, ¿sí? Particularmente. Allí tenemos algunos ejemplos que van a tratar de acercarnos, ¿sí? En términos gráficos también y conceptuales a unas definiciones que para el común de las personas pueden resultar ser sinónimos, me refiero al concepto de peligro y de riesgo, pero en términos de prevención de riesgos laborales, en términos de las disciplinas que hacen a la seguridad, a la higiene en el trabajo, a la medicina, a la ergonomía, entre otros, bueno, tienen sus precisiones que vale la pena destacar. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bien, genial. Yo las veo a las tres ahí en el departamento de seguridad y salud, y se les escucha bárbaro también. Bueno, la definición de peligro. Un peligro es algo que podemos asociarle el potencial, es decir, la capacidad de generar una lesión sobre las personas, un efecto sobre la salud en términos negativos particularmente, o bien también un impacto en las instalaciones, en los procesos. ¿Sí? Y un riesgo básicamente es la probabilidad de que esta condición, ¿sí? Este peligro, pueda generar efectivamente una lesión o un impacto negativo en las instalaciones, en los procesos. Si vemos los ejemplos que tenemos allí en imagen, podemos identificar, ¿sí? Cómo la mera presencia del tiburón en las proximidades, en el agua, allí en la playa, representa un peligro, ¿sí? Y luego, dada la exposición de la persona en las inmediaciones, interactuando muy cerquita con el tiburón, bueno, se termina configurando el riesgo, ¿no? Donde la probabilidad está dada por, en este caso, la exposición, esa proximidad con, bueno, podemos destacar quizás la gran mandíbula de un tiburón o
o la interacción con este animal que podría llegar a mordernos o atacarnos. Bueno, bien, avanzamos un poquito para seguir avanzando en la precisión de estos conceptos. Allí tenemos unas definiciones, algunos aspectos importantes. Este material va a estar accesible, por lo tanto, no hay necesidad de que estén tomando nota explícita de cada palabra, van a poder acceder a ello. Quien quiera tomar apuntes viene muy bien, pero digo, por si se les pasan las diapositivas, van a tener la información a disponibilidad. Bueno, centramos la atención en las definiciones, ¿sí? Peligro como aquella condición, fuente o acto con el potencial, es decir, con la capacidad de provocar una lesión o daño a las instalaciones, y la definición de riesgo dada por la combinación, ¿sí?, entre la probabilidad de que este peligro realmente termine generando, produciendo una consecuencia en términos de lesiones o daños a las personas o a las propias instalaciones. Vemos el ejemplo, nuevamente tratando de representar la diferencia entre estos dos conceptos del cable, ¿sí?, donde el propio cable, la energía eléctrica que recorre el tendido eléctrico, tiene el potencial, ¿sí?, de generar una lesión o algún daño a las instalaciones, y vemos cómo bueno, ese cable dañado en proximidad o en potencial contacto con una persona podría llegar a generar la consecuencia, y eso obviamente impacta en términos de probabilidades de que pueda surgir alguna lesión. Bueno, avanzamos un poquito en los conceptos. ¿Por qué destacamos tanto la diferencia entre peligro y riesgo, más allá de que son elementos presentes generalmente en los entornos de trabajo? Particularmente porque a partir de la identificación de estos elementos nos va a interesar, decíamos hoy, promover controles a los efectos de evitar consecuencias sobre las personas y sobre las instalaciones o sobre los procesos. Y la identificación es un elemento sustancial, ¿sí?, para poder tener una idea clara de cuáles son aquellas situaciones en nuestros entornos de trabajo que podrían llegar a generar algún impacto sobre las personas o bien sobre los procesos e instalaciones. Cuando hablamos de la identificación, no queda ahí el proceso en términos de gestión de los riesgos, ¿sí? Hablamos de la identificación, sí, hablamos de una clasificación para poder ordenarlos, y también avanzar en un criterio de valoración, de evaluación, para poder determinar y jerarquizar los controles. Es decir, cuáles situaciones de alguna forma ponen de manifiesto consecuencias más perjudiciales o más impactantes, para tratar de alguna forma jerarquizar cuáles vamos a atender de forma primaria y cuáles iremos trabajando de otra manera, o cuáles demandan más controles que otros, y muchas veces esos controles tienen implicancias económicas, tienen implicancia de vincular personas, de vincular medidas de prevención y protección. Por lo tanto, es muy importante en relación a, a estos conceptos el incorporarlos a ese proceso de gestión de riesgos laborales que tiene que ver con la identificación, la evaluación y la adopción de controles a partir de claramente poder valorarlos, ¿sí?, clasificarlos. Bueno, ahí vemos algún ejemplo, ¿sí? Y aquí hay más, donde podemos identificar claramente el concepto de peligro y podemos asociar el concepto de riesgos particularmente, ¿sí? Hablábamos de peligro como aquella situación, fuente o acto con el potencial de generar una lesión o un daño, y ahí vemos los ejemplos donde podría estar dado, por ejemplo, el peligro por una máquina en operación. Todos podemos identificar que una máquina por sí mismo puede implicar algún grado de lesión, ¿sí?, por las propias características que tiene asociado a su funcionamiento, a su proceso, partes móviles, partes cortantes, la propia, por ejemplo, operación a partir del suministro de energía eléctrica, es decir, eventualmente tiene el potencial de generar alguna lesión. Y vemos cómo asociamos el concepto del riesgo, en este caso, el riesgo de atrapamiento a partir de interactuar la persona con esas partes móviles de la máquina. Bien podría ser el riesgo también de sufrir una lesión en términos de un corte, por ejemplo, ¿sí?, o una proyección de una partícula o de una salpicadura en función de interactuar, ¿sí?, con la máquina o con el proceso particularmente. Aquí vemos cómo el riesgo
y el peligro claramente se evidencian como conceptos distintos que están muy relacionados, sí, pero son elementos distintos. El gran objetivo de todo esto es dotarlos de informaciones, compartir esta información para que cada uno en nuestro entorno de trabajo pueda ir precisando, pueda ir identificando estos elementos, porque a partir de identificarlos podremos jerarquizar y ver cuáles son los controles más oportunos, más eficaces y eficientes para evitarnos consecuencias. Avanzamos un poquito. Bueno, otras definiciones, otros conceptos interesantes a destacar tienen que ver con el concepto de incidente y el concepto de accidente, ¿sí? Siempre en un marco del trabajo, es decir, nos estamos refiriendo al concepto de accidente de trabajo e incidente en un entorno laboral. Nuevamente, son dos conceptos muy parecidos, ¿sí? Pero que vale la pena destacar algunas particularidades. Estas particularidades las destacamos y las diferenciamos puntualmente porque van a representar oportunidades en términos de la gestión de los riesgos para avanzar y promover controles, ¿sí? En distintos procesos. Bueno, podemos definir un incidente, ¿sí? Como todo evento, todo suceso en el transcurso de la actividad laboral que de forma imprevista, es decir, es un hito, un suceso no deseado, no planificado, interfiere con la normalidad de los procesos, ¿sí? La normalidad de las actividades. ¿Qué es lo que destacamos particularmente del concepto de incidente? Destacamos particularmente que no necesariamente que ocurra un incidente va a terminar materializando lesiones, ¿sí? O daños en las instalaciones. Es la gran diferencia que le podemos asociar al concepto de accidente de trabajo, que sí necesariamente va a vincular la consecuencia negativa en términos de una lesión sobre las personas o algún otro efecto sobre la salud o eventualmente un daño en las instalaciones. Entonces, cuando hablamos de el concepto de accidente de trabajo, nuevamente volvemos a destacar que se trata de un evento, una situación relacionada, ¿sí? O que surge en el desarrollo de la actividad laboral de forma imprevista, no planificada, no deseada, que tiene un impacto en la normalidad de las actividades, lo distorsiona, ¿sí? Repercutiendo negativamente en términos de efectos sobre la salud de las personas o bien generando un impacto significativo de daño en las instalaciones o en los procesos. Tenemos alguna imagen allí para ejemplificar estos dos conceptos, ¿sí? Que tienen que ver con, particularmente en un caso, la caída que estaba siendo izada, transportada en el aire, cae muy próxima sobre el trabajador, pero no impacta sobre la salud, y en el otro caso sí impactando negativamente sobre la salud y lo vemos allí aplastado. Aquí vemos cómo el concepto de incidente y el concepto de accidente de trabajo están muy relacionados, son muy similares. De hecho, podríamos destacar que vinculan las mismas causas, y esto es un elemento que ahora vamos a poner el foco, pero en un caso tiene un impacto sobre la salud particularmente y en el otro no. Por lo tanto, va a poner de manifiesto algunas oportunidades para promover controles de forma preventiva, ¿sí? Avanzamos, Leti, gracias. Bueno, decíamos, algunos aspectos comunes en términos de la definición de incidente y accidentes de trabajo que nos interesa destacar, bueno, que responden básicamente a las mismas causas. Cuando hablamos de accidentes de trabajo, hablamos de un fenómeno multicausal, es decir, que vincula muchas causas. Podrá haber una causa en particular que tenga más presencia, que esté más próxima a las consecuencias que asociamos a ese accidente de trabajo, pero en términos conceptuales, todo accidente de trabajo vincula varias causas, ¿sí? Algunas más próximas en el sentido de la consecuencia y otras más distantes, pero es una particularidad de este concepto el vincular muchas causas, al igual que la definición de incidente. Por lo tanto, si responden a las mismas causas, seguramente podamos estar trabajando de forma oportuna sobre evitar que estos accidentes ocurran si llegamos a identificar un incidente, si lo comunicamos, ¿sí? Y promovemos controles. Otro elemento común, tanto de incidentes como accidentes, tiene que ver con que ponen de manifiesto una alerta,
claramente están evidenciando una señal de que los controles no están siendo suficientes, hay un déficit en términos de controles asociados, bien, por lo cual, este también es un elemento común. Cuando ocurre un incidente o cuando ocurre un accidente, lo que está poniendo de manifiesto es una gran señal de alarma, evidenciando que los controles que se han promovido, en caso de que se promuevan, no están siendo suficientes, ¿sí? O están fallando, particularmente los que se han diseñado. Y otro gran elemento, destacamos, de estas definiciones, de estos conceptos, es que representan una oportunidad de mejora. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar que vuelvan a ocurrir estos episodios, ¿sí? Particularmente los incidentes, lo que nos brinda la oportunidad en términos de las disciplinas que hacen a la prevención de los riesgos laborales, es de actuar de forma preventiva, preventiva al impacto negativo en los procesos o en las personas, que es lo que particularmente nos interesa destacar. ¿Por qué de forma preventiva? Bueno, porque estamos actuando previo a la lesión, previo a la consecuencia significativa. Cuando hablamos de promover controles a partir de los accidentes, que también es oportuno y amerita que se realicen, bueno, ya hablamos de una acción de carácter reactivo, bien, pero aún así oportuno y necesario para evitar que ese accidente vuelva a ocurrir y eventualmente lesione a las mismas personas o a otras personas o tenga impactos en los procesos, ¿sí? En cualquier caso, los aspectos comunes tienen que ver con las causas, tienen que ver con que representan una alerta, una alarma para destacar la oportunidad de abordarlo y una oportunidad de mejora. Algunas diferencias que ya las destacamos es que en un caso genera lesiones y daños y en el otro no, ¿sí? Y lo que destacábamos recién de la actuación previa a las consecuencias o no. Cuando hablamos de accidentes o incidentes, allí tenemos un ejemplo representado por una persona que se patina a un lado del surtidor, bueno, y esa patinada quizás no representa ninguna lesión, ¿sí? Simplemente quizás se cae, se golpea apenas la rodilla, pero no tiene un impacto significativo. Y en el otro caso vemos como en la definición de accidente ya vemos la persona seriamente traumatizada, o al menos vemos que le corre sangre, una hemorragia presente, lo que claramente pone de manifiesto una lesión y podemos vincular con el concepto de accidente. Le doy paso a las compañeras y seguimos con la presentación. Bueno, gracias, Rodrigo. Bueno, completando lo que estábamos hablando, ¿no? De esto de los lugares de trabajo y lo que eran las condiciones y medio ambiente de trabajo, simplemente nombrar, como volviendo a esto de que hay varios factores que pueden influir en que esos accidentes ocurran, es que se nombran para el estudio después de los accidentes y de todo lo que tiene que ver con los riesgos, se hace una clasificación, ¿verdad? En cuanto al microclima, los contaminantes ya pueden ser químicos, físicos, biológicos, la parte ergonómica, la carga física, o sea, cómo uno manipula el peso, cómo lo levanta. Cómo se sienta en la Cómo se silla, el tiempo que sienta. permanece sentado en la silla, porque a veces se piensa que solamente lo que es carga física es solamente manejar carga, peso, pero también lo ergonómico, también hablamos de carga física y cómo eso puede repercutir también en la salud, estar periodos prolongados por mucho tiempo sentado, también se tiene en cuenta eso. Después los factores psicosociales, lo que tiene que ver con la seguridad, que fue todo lo que estuvo hablando conversando Rodrigo. Vamos a pasar, así podemos hacer más hincapié en lo que queremos en sí, en cómo actuar, en qué paso seguir frente a un accidente. En resumen, las patologías del trabajo incluyen los accidentes laborales, solo son evitables, pero primero se tiene que tener en cuenta el papel que juegan estos, ¿no? Las condiciones y medio ambiente de trabajo en ese proceso de salud y trabajo. La enfermedad causada por el trabajo es un concepto mucho más amplio que habla sobre la enfermedad profesional, que no vamos a profundizar ahora, pero sepan que son algunas patologías, algunas enfermedades que sí están reconocidas, es causa directa con el trabajo, y entonces es el Banco de Seguro del Estado quien, de acuerdo a esa asociación, va a determinar si esa enfermedad es profesional o no. Hay un listado, un decreto que es el 210 del año 2011, la última actualización de esa lista de enfermedades profesionales. Hay una lista, pero que son puntuales, y ya le digo, depende de la tarea que hagamos, pueden o no estar reconocidas algunas enfermedades, no en todas las patologías.
alguna de las medidas de prevención, ¿vos querías Sí, decir? no sé si, porque como ya estuvo hablando Rodrigo. Rodrigo de la prevención, de la importancia de la prevención, de identificar los riesgos, el peligro, y bueno, ¿para qué sirve la identificación? Para poder actuar en prevención. Pero es básicamente lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Ahí está. Y que como ven, es muy importante evitar ese comportamientos o actos inseguros, actividades de riesgo, quitar o bloquear dispositivos de seguridad, limpiar, engrasar o reparar, como dijimos, maquinaria en movimiento, el mantenimiento en sí de los lugares, la limpieza, como dijimos, el piso mojado secar, O cables sueltos, cables a rotos. veces hay instalaciones de las computadoras y vemos que hay cables por todos lados, que muchas veces está en un pasillo y la persona no lo puede ver, se puede caer. Es decir, tomar todas esas medidas preventivas que uno puede pensar que en algún momento puede llegar a conducir a un incidente, como hablamos hoy, o a un accidente laboral. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esas situaciones para poder modificar eso, ese acto que puede dar origen a un accidente. Entonces, de ahí partían lo que son actos inseguros o condiciones inseguras, ¿no? También eso sí puede Sí, no sé si Rodrigo vos querías comentarlo como medio breve, porque así pasamos, más que nada queremos hacer hincapié en lo del protocolo y cómo actuar, que es lo que hay bastante dificultad en el conocimiento, sobre todo del protocolo. Te doy la palabra, ¿puedes habilitarte el audio? Gracias. Estaba tratando ahí de interactuar. Bueno, sí, no le vamos a dedicar muchos minutos, tienen la información allí en la presentación, pero básicamente tiene que ver con destacar el impacto, ¿sí? O la vinculación de las personas en la ocurrencia, ¿sí? De los accidentes de trabajo. Está de alguna forma cuantificado que cuando ocurre un accidente de trabajo hay un gran componente de la persona, ¿sí? En que ese accidente de trabajo ocurra. Esto no quiere decir que la persona es el único responsable por los accidentes. No se trata de dar ese mensaje. Simplemente destacarse que en el estudio probabilístico, ¿sí? Y el estudio de la accidentabilidad, se pone de manifiesto que muchas de estas causas tienen particularmente un impacto de la decisión que tomó la persona a la hora de que ocurra un accidente de trabajo. Y eso es importante destacarlo porque seguramente con nuestra toma de decisión estemos colaborando muchísimo en evitar que los accidentes ocurran. Entonces, en este sentido, nos interesa particularmente destacar el concepto de actos inseguros y condiciones inseguras, ¿sí? Vinculado a los accidentes. Cuando hablamos de los actos inseguros, nos referimos particularmente en términos del comportamiento, ¿sí? Que toma la persona, que en este caso nos referimos al trabajador, que es ni más ni menos que una acción, ¿sí? Orientada eventualmente a la violación u omisión de alguna norma o algún estándar de seguridad, que lo que hace es aumentar significativamente la probabilidad de que ocurra un accidente y por lo tanto, de alguna forma, teniendo ese potencial, esa potencial consecuencia negativa sobre las personas o los procesos. Y cuando hablamos de las condiciones, nos referimos a las propias características del ambiente o en el que se desarrollan las actividades, que también pueden tener una probabilidad elevada de provocar un accidente de trabajo y que no está tan condicionada a la toma de decisión o a la acción de la persona, sino que el propio estado de los materiales, de los medios de trabajo, de las tecnologías, de esos entornos, elevan las probabilidades de que un accidente pueda eventualmente ocurrir. ¿Sí? Son dos conceptos importantes que hacen a la accidentabilidad y que nos interesa particularmente poner el foco en términos conceptuales y trabajar la identificación de ellos porque hacen al potencial control de los accidentes en los entornos de trabajo. Avanzamos, Leti, con la presentación. Gracias. Bueno, en términos de actos inseguros, algunos de los ejemplos que podemos referir en términos de causas, así tenemos el no uso o el uso no adecuado de los elementos de protección personal, por ejemplo, ¿sí? El ir recorriendo parte de las instalaciones distraídos, ¿sí? Por ejemplo, vamos bajando, subiendo una escalera y en vez de ir focalizando la atención
en la propia escalera, en el recorrido y haciendo uso de los pasamanos, vamos haciendo uso de los dispositivos tecnológicos o dando lectura a algún documento que nos distrae de la atención en este recorrido, ¿sí? Y podría provocar un accidente, por ejemplo, ¿sí? Si pensamos en condiciones inseguras, bueno, podríamos hacer referencia a un entorno de trabajo desordenado, particularmente lleno de obstáculos, una escalera en mal estado, ¿sí? Que tenga los escalones rotos, irregulares, o la propia superficie húmeda, ¿sí? Son algunas condiciones que evidencian un estado inseguro y podrían tener un impacto. Hay un montón más allí de ejemplos, pero simplemente para ejemplificar alguna de las situaciones, cuando hablamos del comportamiento de la persona, particularmente de la decisión que toma con su acto, o cuando hablamos y hacemos referencia a las propias condiciones de los entornos y los medios de trabajo. ¿Avanzamos, Leti? Bien, aquí lo que tenemos es básicamente un ejemplo para relacionar los distintos conceptos, ¿sí? Que pusimos sobre la presentación en la mañana de hoy, ¿sí? El concepto de incidente y accidente y el concepto de acto inseguro, ¿sí? O eventualmente condición insegura, que esto vamos a tener oportunidad de intercambiar un poquito en unos minutos a partir del ida y vuelta con ustedes, tratando de analizar y ejemplificar cuándo se trata de una condición y cuándo se trata de otra, así que lo vamos a dejar para ahora, más adelante, cuando surja la oportunidad del intercambio. Bueno, la presentación, la diapo que viene ahora, da respuesta a estos ejemplos, así que avanzamos un poquito con la presentación hacia más adelante. Y centramos la atención en el protocolo particularmente, que es algo que nos interesa dedicarle el tiempo. Ahí está. Bueno, la circular 13 del año del 23, del 2023, está este protocolo de actuación ante ocurrencia de accidentes de trabajo publicado en la página de ANEP para toda la ANEP. Después, algunos subsistemas pueden estar manejando algún otro protocolo, pero el que está vigente y el actual es este, que tiene que regir para todo la ANEP, ¿tá? No sé si todos lo conocen, si no lo van a poder descargar. Desde la página de ANEP ponen esto, protocolo de actuación ante ocurrencia de accidentes de trabajo, incluso lo googlean y les va a aparecer el protocolo. Es muy importante, sobre todo las personas que tienen personal a cargo, como las direcciones, secretarías, adscripción, tengan presente este protocolo, lo puedan descargar o tenerlo impreso en una carpeta para saber cómo actuar y qué datos van a necesitar completar para poder hacer la comunicación, no es la denuncia, porque ustedes no van a hacer la denuncia, sino comunicarlo a gestión humana de cada uno de sus sistemas donde han ocurrido. Para eso, como dijimos, veníamos hablando de las definiciones de peligro, de actos inseguros, y de acuerdo a la ley 16.074, que es la de accidentes de trabajo, están las definiciones de accidentes de trabajo, ¿tá? Que son estas, que es un hecho imprevisto, que provoca una lesión a nivel físico. Esto también es importante que se tenga en cuenta, que es una lesión a nivel físico. O sea, si yo sufro algún evento y queda algo, no sé, como nervioso, me quedo angustiado, la parte de salud mental y de estrés, digamos, no está contemplado en el accidente. Entonces, ustedes van una persona de las que estén dentro de los pólizas del banco de seguro y van a ir porque estoy nerviosa, porque viví esta situación, casi me caigo, no sé, me sentí mal. Bueno, si no hubo un daño físico, en el banco de seguro no lo van a aceptar, o sea, no se considera como inclusión dentro de lo que es el accidente de trabajo la parte de la salud mental, ¿tá? Es solo daño físico, ¿tá? Enfermedad o padecimiento, eso es lo que está desarrollado. Hay algunos casos, como ven, todo es básicamente en el lugar de trabajo o en ocasión de él, a excepciones de algunos de estos tres casos, que son los casos que puede cubrir, es cuando el funcionario estuviera cumpliendo una tarea específica ordenada por el jerarca. Por ejemplo, fue a hacer un mandado, a comprar algo, no sé, comprar, no sé, material, hojas para fotocopia, hojas para fotocopia, que fue a comprar hojas para fotocopia y sufre un accidente, se cae, eso se considera
un accidente laboral, porque está cumpliendo órdenes específicas con respecto a su tarea. Después, si hubiera tomado el transporte, que puede pasar, que a veces dicen, bueno, trasladan a los inspectores de un lado para el otro, los choferes, ¿no? Y tienen un accidente, bueno, ahí estaban adentro de un transporte de ANEP, digamos, entonces, como es dentro de su lugar de trabajo, es el responsable, entonces ahí también se considera que eso es un accidente de trabajo, ¿ah? Si estaban adentro de un vehículo de la empresa, digamos, que tuviera como la responsabilidad de la empresa. Y después, en cuanto al acceso al establecimiento de las dependencias que ofrezcan un riesgo especial, por ejemplo, que para llegar a la escuela tengo que pasar por algún río, un charco, y que tengo un puente y está inundado, por ejemplo, los días de lluvia. Pienso en el interior, ¿no? No sé si acá hay mucha gente del interior, pero a veces que hay escuelitas o lugares que para llegar hay zonas inundables y no puedo llegar. No en el camino, digamos, de la escuela, sino en el acceso, en el acceso a la entrada a la escuela. No es en el camino, porque eso sí, digo, a diario se puede presentar esas situaciones, ¿no? Sobre todo las personas que trabajan en escuelas rurales o que tienen que hacer largas distancias para ir a los lugares de trabajo, eso no se tiene en cuenta, solamente es el acceso al establecimiento. ¿No? Claro, lo mismo eso de las 2 horas que a veces piensan que tienen antes de entrar o al salir, y eso no está cubierto tampoco. O sea, el traslado desde nuestra casa hacia el lugar del trabajo o viceversa no está cubierto en lo que es la definición de accidentes de trabajo por la ley en nuestro país. En el protocolo, esta definición que nosotros sacamos está tal cual establecida en el protocolo, así que si ustedes quieren acceder a esa definición, porque se les genera duda si está comprendido o no, pueden acceder al protocolo y ahí van a dar cuenta de definición. Es durante su jornada laboral, es, como dice ahí, en ocasión a causa del trabajo. ¿Ah? Bueno, como en primer lugar, siempre cuando hay un accidente laboral, digo, si hay una persona lesionada, lo primero que tenemos que hacer son los primeros, brindar asistencia y los primeros auxilios, es fundamental. Para eso también queríamos contarles que existe un manual de primeros auxilios que también está subido en la página principal de la ANEP, a la cual todos pueden acceder a ella, y bueno, y poder saber cómo manejarse en caso de un accidente laboral y cuál es el primer auxilio que tenemos que dar. Hicimos hace un par de martes un taller, un seminario web de primeros auxilios para los que no pudieron participar de ese de primeros auxilios, de cómo actuar en cada una de las situaciones. Van a haber otros talleres el mes que viene, en junio y en julio. Fíjense, estén atentos a la fecha, que van a salir los llamados para seguir, si no han participado y quieren hacerlo, para profundizar en el tema de en sí la parte médica, digamos, de cómo actuar, cómo hacer la curación y todo eso, qué tipo de acción actuar, sino también lo mismo que les decíamos con el otro protocolo, descargarlo, bajarlo. En algunos lados se dieron estos manuales impresos, en algunas escuelas y eso se han distribuido, pero la mayoría tal vez no lo tenga, así que les recomendamos que lo tienen en la página de la ANEP, lo pueden descargar y si no imprimirlo y tenerlo a mano, porque también ahí da varias pautas de cómo actuar y qué hacer. Acá a grandes rasgos vamos a decir que los primeros auxilios por definición son aquellas primeras acciones que vamos a tomar, pero recordando que muchas veces nosotros lo que vamos a necesitar es que venga la ayuda especializada, o sea que hay que tener una información adecuada de cuál es la situación, pero siempre pensando en que hay que dar el aviso para que venga la ayuda especializada. ¿Y para qué sirven? Bueno, justamente para proteger la vida de las personas evitando que empeoren o que se agrave la situación hasta que llegue la ayuda especializada, claro, la emergencia móvil. Para sistematizar este procedimiento hay como 3 pasos, que siempre hablamos de este orden: proteger, avisar y socorrer. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? En cuanto al proteger, evitar agravar la situación. Y en eso también tenemos que tener en cuenta, en ver y detectar antes de actuar la seguridad de la escena, ¿no? Si nosotros vemos que hay un cable suelto que está haciendo chispas o una persona electrocutada, por ejemplo. Claro, por ejemplo, está pegada al cable, no vamos a ir a sacarlo. Lo primero que hay que hacer es ir a desbloquear la corriente eléctrica, o sea, bajar la llave general. Hoy por hoy muchas llaves generales, o la mayoría, casi todos los lugares, tienen ese automático que salta cuando hay una descarga.
pero si no es así hay que desenergizar, o sea, cortar la corriente eléctrica para nosotros actuar. Si no, nosotros pasaríamos a ser una víctima más, si vamos y la tocamos a la persona, hacemos una cadena, quedamos varias personas electrocutadas y nadie nos va a venir a socorrer porque el que fue a hacer ayuda en realidad terminó siendo una víctima. Así que para proteger, como dijimos, hay que exactamente primero visualizar toda la escena, si no hay ningún riesgo para nosotros actuar. Y en ese caso vamos a avisar, o sea, llamar a la emergencia, porque como dijimos, son primeros auxilios. Tiene que haber una segunda etapa, tiene que venir alguien, una móvil, o llevarlo nosotros, trasladarlo, como decidamos. Y finalmente el tercer paso es hacer la parte de la actuación de los primeros auxilios, o sea, el socorrer. Cuando decido ir y ayudar, tengo que primero haber hecho estas tres cosas, ¿está? Estas dos cosas previas, ¿no? Claro. Si somos más de una persona, se pueden dividir las tareas, pero siempre indicando exactamente, saber tener bien claro qué persona va a hacer determinada acción. Es decir, María va a avisar, fulanito va a socorrer, también de acuerdo a las capacidades de cada uno y el conocimiento que tenga cada uno para poder socorrer a la persona. A veces también es importante también tener como brigada de primeros auxilios, saber qué personas son las que tienen más habilidad o tienen más conocimiento para realizar los primeros auxilios en las distintas instituciones. Pero esas son las claves, proteger, avisar y socorrer. También lo que hablamos de tener a mano, para que es una buena herramienta, es tener los números de emergencia accesibles y conocidos para todos. Esto porque, como le decíamos, hay gente de varios departamentos acá conectados, cada uno tiene que conocer según su centro donde trabaja, teléfonos que tiene que llamar frente a una emergencia, o sea, el 911, bomberos, pero también tener el número de la emergencia móvil, si tienen que sanidad llega a ese lugar, si el 105, si te hace, o es una emergencia contratada. Es importante tener bien definido a dónde llamar en caso de un accidente, o por ejemplo, el docente qué cobertura tiene, o el alumno también, porque esto también, primeros auxilios, va más allá de lo de accidente laboral, también puede ser un alumno, entonces también saber qué cobertura tiene ese alumno, tener como un plan ya previsto de rápido acceso para saber esa información, para conocer esa información, y bueno, ni que hablar si el centro tiene una cobertura, ni que hablar que eso debe tener estar colgado en algún lugar que todo el mundo pueda acceder fácilmente para poder llamar en caso de emergencia. Claro, tener ya carteleras, tener, como decíamos, el material impreso, que esté en un lugar que esté a mano de todos, digamos, que esté de fácil acceso, puede estar colgado el manual, con una piolita, ya se puede estar, o sea, pueden buscarle la forma de que esté realmente a la vista de todos los trabajadores por si pasa algo. Muchas veces Todos la saber. dirección está apoyada. Bueno, por eso, en la dirección puede estar en una cartelera, que puedan estar todos accediendo, en comedor, en vestuario, o en lugares accesibles. Lo que queremos decir es que los números de emergencia tienen que estar accesibles, los protocolos impresos en carpetitas que estén a la mano de todos, para todos saber cómo actuar en ese centro si pasa algo, ¿tá? Y sobre todo también en algunos lugares que sabemos el domicilio del lugar, que no es menor. Porque a veces uno dice, ¿y dónde queda tu lugar? Va a la emergencia, ¿a dónde va? No tienen ni el número, porque a veces hay lugares que son más fáciles de localizar. Nosotros acá sí estamos en Boulevard Artigas, 4346, estamos ¿no? en la dirección de servicios médicos, pero no todo el mundo sabe el número de puerta a veces del lugar, porque va todos los días, pero no mira el número de puerta. Entonces, y también si hay alguna referencia para llegar, no sé, dicen pasando tal calle, pienso en el interior, que muchas veces para llegar a la escuela o al liceo tienen eso, alguna referencia, kilómetro tal, entrando por tal calle, o sea, todos esos detalles tienen que estar en la cartelera, en la dirección del centro, ¿tá? También, porque después cuando llaman a la emergencia le dicen, ¿dónde vamos? Y bueno, y ahí perdemos tiempo, minutos buscando dónde estamos realmente. Ahí después, ahí va. El botiquín de primeros auxilios, no sé si querías comentar brevemente, esto está todo en el manual, estos son fotitos del manual que nosotros les pusimos para que lo puedan después revisar bien. Ahí está. Sí, ahí tienen los elementos básicos que puede tener un botiquín, que digo que capaz que pueden recaudar entre todos, juntar, digo, si no tienen para comprarlo, capaz que digo, cada uno puede donar algo y poder conformar un botiquín.
y ahí están los elementos básicos que puede contener. Que pueden tener. Hacemos mención a que si bien se plantea el alcohol o el agua oxigenada en el manual, esto en realidad está por normativa, que es por el decreto 406 del año 88, que habla de que tiene que haber estos elementos. Pero hoy por hoy sabemos que el agua oxigenada no es tan necesario, porque a veces si hay un sangrado abundante puede romper coágulo, entonces mucho no se está utilizando. Y también el alcohol, que vieron que era esa desinfección que se hacía habitualmente con alcohol, o alcohol iodado, esas cosas no se utilizan, sobre todo el alcohol iodado porque puede dar alergia. Entonces, jabón neutro tengan, y si hay una herida importante, lavar con agua y jabón. Puede ser jabón líquido, que pueden tener con clorhexidina, si quieren, que es un desinfectante, pero si no, agua y jabón. ¿Tá? Agua y jabón neutro para lavar la herida es suficiente. No tiene por qué tener agua oxigenada, porque le digo, no se usa en casos puntuales solamente, pero si no, el agua oxigenada y el alcohol se vio que no eran tan necesarios, porque con el agua y el jabón ya es suficiente para hacer una curación mínima hasta que llegue si es necesario la emergencia, o la persona se va a retirar a su prestador, después, depende. ¿Ah? Bueno, el botiquín lo mismo, tiene que estar a la mano de todos, ¿no? Por lo menos todos saber dónde está. A veces se guardan, sí, bajo llave o en lugares, pero que la llave tiene que estar, si no, a veces en cada salón las maestras, por ejemplo, tienen su pequeño cajita de botiquín, porque los niños se pasan cayendo y traumatizando, entonces tienen más en cada salón si no en sala de profesores, por ejemplo, pueden tener uno, pueden tener otro en la dirección o en secretaría o en la inscripción, tener como varios botiquines. Volviendo al tema del protocolo de accidentes, que creo que ahí quedó medio capaz integrado. No sé si querían ahí o Rodrigo hablar algo. No. No. El trabajo de riesgo. Claro, esto es lo otro que capaz que queríamos como hacer hincapié. Claro, lo que tiene que ver con la asistencia de los accidentes de trabajo, ¿está? Queríamos, a ver si está por acá, me quedó como la ley, la normativa que hablamos, la 16.074 del accidente de trabajo y enfermedades profesionales, tiene un artículo tercero en el cual todos los organismos públicos y entes autónomos y servicios descentralizados no están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado a todo el personal. Solamente el personal que emplee en tareas manuales en condiciones de riesgos son los que están amparados por el Banco de Seguros del Estado, ¿tá? En lo que se llama la póliza que los cubre. Esto lo queremos dejar en claro porque en el protocolo van a ver que también hace mención a esto y que no todos los trabajadores tenemos. Nosotros, por ejemplo, personal no docente, administrativo, personal de gestión, docentes de aula, no están amparados. O sea, en ese caso, si tenemos un accidente de trabajo, puede ser, pero es un accidente de trabajo, pero no es de cobertura con el Banco de Seguros, ¿se entiende? Nosotros tenemos que ir a nuestro prestador de salud para que nos hagan la parte de la asistencia. Si es, por ejemplo, auxiliares de servicio, de mantenimiento, choferes y docentes talleristas que hagan tareas manuales, ellos sí van a tener un accidente, una lesión que ocurrió en su lugar de trabajo, van al hospital del Banco de Seguros, acá en Montevideo. En el interior van a ir a los distintos centros de salud que cubren con el Banco de Seguros. Generalmente son la sistema mutual, porque están en red con FEPREMI. Entonces, muchas veces las mutualistas privadas del interior son las que ofician de banco de hospital, de banco de seguros, pero tienen que llenar el formulario de banco de seguros para que le cubran como esa póliza. ¿Se entiende? O sea que no todos vamos a ir al mismo hospital a asistirnos, aunque sí hayamos tenido un accidente de trabajo por definición, pero la asistencia va a ser uno en un prestador de salud y el otro va a ir a lo que tiene que ver con el hospital del Banco de Seguros. Entonces, por eso es que venía en esto, ¿no? Que teniendo en cuenta cuáles son los trabajadores que tienen tareas manuales y condiciones de riesgo, son los que van a estar cubiertos. Esto está en el protocolo de accidentes de trabajo, ¿ve? Debe hacerse severidad, sobre todo los que trabajan, como ven, carpintería, mecánica, electricidad, gastronomía. Igualmente para ustedes, y simplificarle, es
Si tienen dudas, si me cubre o no me cubre, lo que van a hacer es frente al accidente, llenar el formulario que está en este manual, dar aviso después de la emergencia médica, ¿no? De salud, de haber hecho la parte de salud, tienen que llamar a recursos humanos de cada subsistema, o sea, recursos humanos de primaria, de UTU, de secundaria, y ahí le van a avisar si están en la póliza o no, y si les corresponde o no hacer denuncia o ir al banco de seguro. Ahí está. Gestión Humana ya tiene el listado de nombres de personas que tienen, pueden acceder al banco de seguro y quienes deben de consultar en su prestador de salud. Porque a ustedes también se le va a generar la duda en el momento del accidente. ¿Esta persona le corresponde, no le corresponde? Bueno, Gestión Humana es quien va a definir si la persona está asegurada, si corresponde al banco de seguro o no. Y esto es como un resumen del procedimiento, ¿tá? De cómo actuar frente al accidente. Entonces, lo primero es procurar la atención primaria al accidentado, comunicarse con la emergencia móvil, como dijimos, seguir los pasos de avisar, de visualizar, después llamar y finalmente hacer la actuación al médica, digamos, o la curación, lo que tengan que hacer en la actuación de los primeros auxilios, teniendo en cuenta también la afiliación del funcionario, la velocidad de contar con atención según la gravedad. Y en segundo lugar, lo que van a hacer, después de que la persona está siendo asistida y eso, comunicar lo sucedido a la oficina de gestión humana de cada consejo, como estábamos diciendo, antes de las 24 horas acaecido el accidente. ¿Por qué es importante que antes de las 24 horas? Porque las denuncias patronales tienen un tiempo, no más de 48 horas para Montevideo, deben de ser realizadas, y hasta 5 días en el interior. Si no lo hacemos en esos plazos, no es que después no se puedan hacer, el tema es que después eso genera multas y recuperos, lo cual también no solo es dinero para la NET, sino para el propio trabajador que está siendo asistido en el banco, en el hospital, que van con su denuncia obrera. Si no está hecha la denuncia patronal, le empiezan a generar problemas, porque del hospital le van a decir, pero tu trabajo no hicieron denuncia. Entonces a nosotros nos genera la duda diagnóstica si esto fue en el trabajo o no. ¿Se entiende? Tiene que haber una correlación. El trabajador lo lleva a la emergencia, va a ir al banco de seguro, ustedes o el director de la escuela, del liceo, de la UTU, lo primero que tiene que hacer es antes de 24 horas avisar, dar aviso a gestión humana para que hagan la denuncia patronal. ¿Tá? Si corresponde, va a ser esa denuncia patronal para que en el banco no tenga problema ni el trabajador que se está siendo asistido por el hospital, ni tampoco para la NEP después que va a tener resarcimientos económicos. ¿Tá? Una vez que se haya completado el tercer paso de ese formulario de accidente que queda disponible allí en las páginas, también pedimos que se comuniquen, o desde gestión humana lo pueden hacer, sino ustedes también, con la parte de acá, de la Dirección Sectorial Salud. ¿Tá? ¿Por qué? Porque está dentro de las obligaciones del lesionado también para ingresar la certificación médica. Cuando estamos en asistencia por el hospital del Banco de Seguro del Estado, la licencia médica se va dando de acuerdo a que el trabajador está en asistencia, pero no ingresa por BPS. ¿Tá? Cuando ustedes tienen una gripe o están enfermos, en su prestador de salud van a hacer una licencia. 5 días, 10 días, sí. Lo certifica, BPS sube el dato, ahora todo por computadora, ¿no? Automático, y llega a la NET la información. Pero cuando van al banco de seguro o es asistido en formato del hospital, no llega ninguna información a los lugares de trabajo. ¿Tá? Están asistidos, están en asistencia, pero no hay licencia, no figura la licencia médica en ningún sistema informático de la NET. Entonces, ustedes tienen que justamente contactarse con la Dirección Sectorial Salud, con la copia, ¿verdad?, del banco de seguro, de que están haciendo la asistencia allí, les dan como un tiquecito, para que desde acá nosotros los vamos a llamar, contactarlos, si es que no se pueden trasladar y venir hasta acá, hasta la Dirección Sectorial Salud, que muchas veces vienen, o si hay en aquellos departamentos donde están los médicos de salud ocupacional, los médicos, los van a atender para darle la licencia, ¿tá? La certificación de la NEP, digamos. Lo que es accidente se tiene que certificar acá, todavía. ¿Tá? Los otros, lo que es salud o enfermedad común,
va por BPS como siempre. No sé si queda medio entreverado. No, está bien. No, y además es importante también el contacto con la Dirección Sectorial de Salud, porque acá en el área de salud y seguridad se va a recibir esa información y ahí se va a poder proceder a hacer una investigación del accidente, ver la evolución de la persona, el tipo de lesión que tiene, cómo evoluciona, cómo va a ser el reintegro después que esté de alta. Entonces es importantísimo para nosotros también llevar datos estadísticos y registro de toda esa información. Sí, y van a ver que nosotros los estamos llamando, Rodrigo, yo, Leticia, Sandra, también, bueno, Fabián en alguna oportunidad también le puede tocar, los vamos llamando para averiguar cómo están, hacerles ese seguimiento y también de investigar un poco esto del accidente y que no se vuelva a repetir. ¿Tá? La normativa, como dijimos. Y bueno, para cómo podemos evitar que ocurran los accidentes, lo primero es tener el conocimiento. Esto es un seminario web, es algo más corto, pero la idea es que sepan que hay también otros cursos que damos un poquito más largos, específicamente direccionados sobre la prevención y salud, de lo que tiene que ver no solo con accidentes de trabajo, sino con todas las enfermedades profesionales, para las distintas áreas o los distintos cargos que desempeñamos, ya sea auxiliar de servicio, personal de gestión o administrativo, docentes y choferes, por esto de que los riesgos a los que estamos expuestos cada uno de los trabajadores a veces son distintos, ¿tá? O hay en mayor predominio unos que otros según la tarea que desempeñamos, ¿verdad? Y estos son algunos de los títulos del seminario web, que como les decíamos, vamos a tener otros de primeros auxilios, de riesgo psicosocial, en los niveles de conducciones, que también ya los estuvimos viendo. ¿Tá? Bueno, por acá, y queremos dejar este espacio para que puedan preguntar. Para Rodrigo, no sé si estás en línea, querías agregar algo de lo del procedimiento. No, quizás básicamente jerarquizar desde el punto de vista de la respuesta frente a cualquier accidente. Hoy estuvimos precisando conceptualmente algunos elementos que hacen a los accidentes, pero en el caso de la ocurrencia particularmente, algo que ha quedado muy claro, que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? de ese episodio, ya sea para eventualmente asistir a la víctima en términos de primeros auxilios y asistencia médica, y también la comunicación desde el punto de vista de la importancia del registro, de notificarlo, porque bueno, más allá de avanzar en la cobertura, ¿sí? En la responsabilidad que tiene el funcionario de comunicar esa situación dentro de los plazos y a través del canal establecido, también hay una responsabilidad institucional de responder, ¿sí? Y dar seguimiento a esas situaciones, justamente involucrando un poquito el trabajo que hacemos en la Dirección Sectorial de Salud desde el punto de vista del acompañamiento médico, de ese seguimiento, ¿sí? Y eventualmente también la investigación de las causas asociadas para evitar que esas situaciones vuelvan a ocurrir. Por eso es tan importante el elemento de la comunicación y por eso de alguna forma tenemos institucionalizado también esa pauta, ¿sí? Ese marco que es ni más ni menos que el protocolo, procedimiento para accidentes de trabajo dentro de la ANEP. Quizás ahora habilitar el espacio de intercambio, de situaciones como para acercar y bajar a tierra la aplicación del protocolo o cómo atender situaciones es lo oportuno.